los mecanismos de la justicia restaurativa en el sistema de justicia penal para adolescentes. Sistema especializado de justicia penal para adolescentes. La justicia de menores que se ocupa los casos de los delitos cometidos por personas menores de 18 años tienen un propósito esencialmente socioeducativos, de conformidad con el Convenio sobre el Derecho del Niño y Niña y otras normas internacionales. Entonces, sí, en el corte el juez debe hacer cumplir una sanción después de revisar la responsabilidad del niño. En el delito, sanciones preferenciales son los que no priman de la independencia, porque básicamente permiten más que eso, la privación de la independencia, lograr los fines socioeducativos del Poder Judicial, o la pena para la juventud o adolescentes, en medio de sanciones que no implican la privación de la independencia de la mayoría. Entre las sanciones que no implican la privación de la libertad, las más comunes serían la libertad asistida, la prestación de servicios y la prestación de los servicios a la comunidad. De esta manera, las sanciones en derecho penal para los jóvenes deben ser consumidos para los siguientes fines. Entre los siguientes fines tenemos el lograr que los adolescentes en situación de infracción se responsabilicen por sus actos y comprendan las consecuencias. Como siguiente, debemos contribuir para que los adolescentes en situación de infracción tengan mayores recursos para el desarrollo de sus capacidades, en fin, de que puedan vivir en sociedad en mejores condiciones que los que tenían al momento de la comisión del delito. Y por último, sería promover el acercamiento de los adolescentes en situación de infracción a sus familias y a la comunidad. En este punto nos preguntamos qué es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa básicamente es un proceso para resolver el problema de la delincuencia, enfocándose en la compensación del daño hacia las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también a menudo involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto. La justicia restaurativa, también conocida como reparadora, compasiva o mediación penal, es por lo general un concepto que surge durante los años 70 como una mejora para hacer justicia en el ámbito penal, centrada en las víctimas como tal y en la reparación del daño hacia estas, así como a la propia sociedad. La justicia restaurativa destaca más que todo porque toma conciencia de la necesidad de resolver conflictos de manera colectiva, es decir, que no solo se considera a los implicados directos, sino que también se tiene presente el impacto global, contemplando a aquellas personas que de manera indirecta se han visto afectadas. La justicia restaurativa también ha estado presente en distintos pueblos originarios, como una forma de resolución de los conflictos. Son en los pueblos indígenas y aborígenes, que de ciertos países como Australia, Nueva Zelanda, etc., donde se habían venido practicando ciertos modos de justicia restaurativa, los cuales se han ido adaptando al devenir de los tiempos, dando lugar a un ejemplo como los tratados de paz y círculos de sentencia, tomados de la esencia tradicional de los pueblos nativos. ¿Es posible la articulación de justicia penal para adolescentes en la justicia restaurativa? En el marco de la justicia penal para adolescentes, también tiene que considerarse el principio del interés superior del niño, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Para la aplicación de los mecanismos restaurativos, en ese sentido se puede asumir que, por una parte, la justicia restaurativa posibilita la desjudicialización de los casos, evitando los efectos negativos que la represión y el sistema penal tiene sobre las o los adolescentes en su condición de personas en proceso de desarrollo y formación.
El Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa, emitido por las Naciones Unidas, señala que los programas de justicia restaurativa se basan en el principio fundamental de que el comportamiento delictivo. Estas son las premisas fundamentales: que la respuesta al delito debe reparar tanto sea posible el daño sufrido por la víctima, que los delincuentes lleguen a entender que su comportamiento no es aceptable y que tuvo consecuencias reales para la víctima y la comunidad, que los delincuentes puedan y deban aceptar la responsabilidad por sus acciones, que las víctimas deben tener la posibilidad de expresar sus necesidades y de participar en determinar la mejor manera para que el delincuente repare los daños, que la comunidad tiene la responsabilidad de contribuir al proceso. Los mecanismos de justicia restaurativa en el sistema de justicia penal para adolescentes. Considerando que la justicia restaurativa tiene un enfoque diferente al de la justicia penal, en los casos de adolescentes en conflicto con la ley, resulta más apropiado hablar de mecanismos restaurativos como opción que tiene el sistema de justicia penal para adolescentes, para la resolución de los casos y el cumplimiento de los fines socioeducativos. Son mecanismos restaurativos los siguientes: reparación del daño, proceso a través del cual la víctima y el victimario llegan a un acuerdo. Programa de justicia restaurativa: todo programa que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados restaurativos. Procesos restaurativos: todo proceso en el que la víctima y el delincuente, y cuando proceda cualquier otra persona o miembro de la comunidad afectada por un delito, vea cumplida una medida restaurativa. Condiciones para la aplicación de los mecanismos restaurativos. Deben cumplir en programas de justicia restaurativa la participación de las partes es esencial al proceso y fundamentalmente para las relaciones y conciliaciones, como el desarrollo de acuerdo en torno a un resultado deseado por la víctima o el delincuente. Punto 1. La existencia de prueba fehaciente o elementos de convicción que permitan que él o el adolescente ha cometido el delito. Punto 2. La voluntad de la víctima, así como del adolescente infractor o infractora. Punto 3. La no existencia del desbalance que puedan poner a una de las partes en desventaja durante el proceso restaurativo, como ejemplo culturales, educativos, edad, factor étnico y otros tipos de desigualdad. En esa línea, los principios básicos del uso de los programas de justicia restaurativa en materia penal deben asegurar las siguientes garantías procesales fundamentalmente. Punto 1. Sujeto a las leyes nacionales, la víctima y la persona que cometió el delito deben tener el derecho de consultar con un consejero legal relacionado con el proceso restaurativo. Punto 2. Antes de acordar participar en procesos restaurativos, las partes deberán estar completamente informadas sobre sus derechos, la naturaleza del proceso y las posibles consecuencias de su decisión. Punto 3. Ni la víctima ni la persona que cometió el delito deberán ser forzados o inducidos por medio de medios injustos a participar en procesos restaurativos o aceptar resultados restaurativos. Los mecanismos de la justicia restaurativa. Entre estas tenemos la mediación, la conciliación y los círculos restaurativos. La mediación. La mediación permite el acercamiento entre las partes, con la ayuda del mediador, para que ambas lleguen a un entendimiento para superar el conflicto. Se pide a la víctima que cuente al ofensor los efectos físicos, emocionales y financieros que le ha ocasionado la agresión. Se escucha al ofensor sobre las causas de su conflicto. Y finalmente se busca un acuerdo de reparación. El rol del mediador o mediadora consiste en facilitar la interacción entre víctima y victimario, procurando que cada uno asuma un rol activo para alcanzar un resultado que sea percibido como justo por ambos. Conciliación. La conciliación es un proceso similar a la mediación, pero en el cual el conciliador tiene un rol más importante, más activo.
ya que puede proponer fórmulas de arreglo para que las partes las consideren y decidan aceptarlas o no. Esto significa que las partes adquieren menor protagonismo y no elaboran por sí mismas la solución, sino que siguen las propuestas del conciliador. En algunos casos, la conciliación se realiza ante un juez. Círculos restaurativos. Los círculos tienen diferentes modalidades, aunque en todas constituyen un espacio de encuentro entre la víctima y el ofensor, involucrando también a la comunidad en el proceso de toma de decisiones. Los miembros de la comunidad que participan pueden ser los familiares de ambas partes, los representantes de la comunidad, los funcionarios del sistema de justicia o del servicio social, e incluso otras personas interesadas. Los participantes pueden hablar de las situaciones que involucran el crimen dentro de la comunidad, la necesidad de apoyo que tienen las víctimas y los ofensores, las obligaciones que la comunidad pueda tener, las normas comunitarias y los otros asuntos relacionados con la comunidad. Conclusiones. Es importante la consideración de los mecanismos de la justicia restaurativa para lograr los fines socioeducativos del sistema penal juvenil y la asunción de responsabilidad por parte de los adolescentes en conflicto con la ley, en el marco de enfoque de derechos y estimulando formas pedagógicas de resolver los conflictos. La justicia restaurativa, que busca la reparación y no el castigo, tiene un enfoque diferente al sistema de justicia penal para adolescentes, que tiene una naturaleza penal aunque sus fines son socioeducativos. Por eso es importante distinguir los mecanismos de justicia restaurativa de las sanciones que son parte de la justicia penal para adolescentes, como la libertad asistida y la prestación de servicios a la comunidad. En ambas sanciones socioeducativas que no implican privación de libertad, pero que se imponen por un juez al final del proceso judicial cuando se ha encontrado al adolescente responsable por el delito. En cambio, la justicia restaurativa se aplica fuera del ámbito penal, implica dejar el enfoque punitivo y enfocarse más en la reparación.